Descubre por qué dormir cerca de tu juguete de infancia puede ser peligroso. Yo lo supe la noche que encontré una muñeca en mi cama. Abrí la puerta del cuarto con la sensación rara de volver a entrar en un espacio que todavía pertenecía a otra época. Había pasado años fuera, pero todo seguía igual. La colcha con manchas que nunca se fueron del todo, el póster pegado con cinta amarilla, la luz del pasillo que se colaba por debajo de la puerta. Y encima de la almohada, como si alguien la hubiera acomodado ahí con una intención, estaba ella. Una muñeca con cara de porcelana, el rostro pintado con una sonrisa tenue que no terminaba de llegar a los ojos. Cuerpo de trapo, brazos demasiado largos y dedos que parecían hechos con hilo. El vestido, de un color que había perdido más de la mitad de su tono, olía a encierro y a polvo viejo. No era mía, no la recordaba, pero la forma en que mi corazón se cerró al verla fue tan instantánea que supe, en ese segundo, que algo no andaba bien. Mi padre apareció en el umbral sin hacerse notar. Lo vi mirarme, y antes de que pudiera preguntar, me dijo con esa voz rasposa que ha tenido desde siempre: «La encontré en el armario, la saqué para que no se estropeara». Sonrió como quien explica un gesto de limpieza. No le di importancia entonces. Le creí, le dije que estaba bien, que se la llevara si quería. Él la dejó en la cama y cerró la puerta quieto, como si el cuarto necesitara ese permiso silencioso para respirar. Esa noche me acosté de lado, mirando a la pared, con la muñeca a unos 50 centímetros de mi cara. Intenté no mirarla, pero la visión de sus ojos brillando con la luz tenue del pasillo volvió a mi mente cada vez que parpadeaba. Pensé en las historias absurdas que contamos entre amigos sobre muñecas que se mueven solas. Pensé en películas, en risas nerviosas. Me dije que era ridículo asustarme por un objeto, que era solo eso, un objeto. Lo que sucede después de esa noche no se parece a nada racional. A las 3 de la madrugada me desperté porque algo sonó en el armario. Primero fue un leve roce, un susurro de tela contra madera, luego un golpe seco, como si un zapato hubiera querido probar el suelo del armario. Quise encender la luz, pero algo en mi garganta me impidió hacerlo. Escuché pasos, pasos cortos que iban y venían frente a la puerta. No eran los pasos de mi padre, porque la casa estaba en silencio. No eran los de un animal. Eran pasos humanos, pero con una cadencia que no me pertenecía. El aire se volvió más denso, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mi cara. Podía sentir, sin verla, una presencia que llenaba el cuarto. Cerré los ojos, y la primera imagen que me vino a la cabeza fue la muñeca, en la almohada, observándome. Sentí el impulso de darme vuelta, de poner distancia, pero mi cuerpo estaba clavado al colchón. Por la mañana, me dolía la garganta de tanto aguantar la respiración. Mi padre pasó por mi puerta con la taza de café, y al verme, frunció el ceño. «No dormiste bien, ¿verdad?» Le dije que sí, que soñé con cosas, y él me acarició la espalda con la mano dura por el trabajo. No mencionamos la muñeca. Hubo una decisión tácita de fingir normalidad, que se clavó en la casa como una regla no escrita. Esa noche los ruidos volvieron. Esta vez, además del armario, escuché algo como una respiración profunda viniendo del pasillo, seguida por un roce en la madera de las escaleras. Mi teléfono vibró en la mesita. Un mensaje de mi tío Servando. 3 palabras que me hicieron despegar el aire de mi pecho. «¿Vienes?» No dudé. Me vestí sin prender la luz y bajé a la cocina. No sabía bien por qué, pero la urgencia en su mensaje no era de las que se ignoran. Servando estaba sentado en la penumbra del taller, las manos manchadas de grasa, la sonrisa ausente. Me miró como si hubiera estado esperando mi llegada toda la noche, y al verme exhaló con fuerza. «No me acuerdo cuándo fue la última vez que vine a tu casa sin que algo raro pasara», empezó. No esperaba un cuento juvenil, así que me senté con cuidado. «Anoche, cuando volví del taller», dijo, «vi algo en la ventana del segundo piso. Fue como una mancha humana, ligera, de pie, mirándome. Pensé que era una rama o una bolsa, pero se quedó quieta. Cuando me acerqué, la forma se agitó y desapareció. Después la sentí detrás de mí. No había nadie en la escalera, pero la sensación fue real. Me empujaron. No una persona,
una fuerza que me lanzó varios escalones. Se interrumpió y su voz se quebró un instante. No dijo que había sido atropellado por alguien, no necesitó poner nombre a lo que pasó para hacerme entender que algo en la casa había decidido empujar. Le pregunté por qué no lo había contado antes. Me miró, con esos ojos cansados que ahora le dieron una anchura distinta al rostro. ¿A quién le dices que te empujaron las escaleras por nada?, dijo. La gente llama al hospital o al policía. Nadie quiere saber si la casa está viva. Sus palabras sonaban a resignación y a miedo mezclados. Me contó que había sentido, en el momento del empujón, una presencia helada en la nuca, como el aliento de alguien que no respira, y luego la caída, el golpe, el dolor que llega lento y sorprendente. No había fracturas graves, pero el susto quedó escrito en su manera de moverse. A partir de ese día, la casa se terminó de dividir en antes y después. Empezaron a aparecer pequeñas señales, objetos que cambiaban de lugar, la radio que se encendía en la madrugada con una canción que nadie había puesto, el perro del vecino que no quería pasar por el portón. Mi padre, que siempre ha tenido esa mezcla de terquedad y soledad, empezó a hablarle a la muñeca. Lo vi una tarde en la cocina, con el vaso de café en la mano, moviendo la boca en frases que no pude escuchar bien. No lo juzgué. Vi en eso más necesidad de compañía que locura. Le hablaba con calma, como quien dirige palabras a una planta enferma. No pasa nada, vieja, le decía en voz baja. Estamos aquí. Lo que a mí me parecía, sin embargo, una normalización peligrosa, como quien pone una venda a una herida sin limpiar, para ellos era una manera de lidiar. La conversación con el objeto fue poco a poco desplazando la posibilidad de hablar entre humanos. Mi madre, cuando supimos lo que ocurría, cambió de actitud. Su mirada se hizo más rígida y cada vez que pasaba por la habitación evitaba mirarla. Un día, en la cocina, la sorprendí con la mano temblando sobre la taza y la voz se le perdió en un susurro. No la toques, nunca la tires. Me contó entre dientes que la muñeca había sido parte de su niñez desde siempre, que alguien se la había dejado, que la recogió de la basura cuando tenía 6 años y que desde entonces había vivido episodios que no sabía cómo explicar. Dijo palabras como huellas en la pared, voz en el umbral, cosas que preferí escuchar apenas, como quien protege a alguien mientras cuenta un secreto que pesa. Nunca antes había hablado tanto con mis tíos y mis tías sobre la casa. Lo que descubrí fue que la historia no era nueva, se había ido tejiendo con los años, cubierta con silencio y con movimientos prácticos. No hables de eso. Se quedó así cuando tu abuelo murió. Tu madre siempre fue sensible. En la familia había una costumbre de encubrir la propia fragilidad con gestos cotidianos, arreglar una lámpara, barrer, cerrar puertas. Era más sencillo que entender por qué una muñeca, en apariencia inofensiva, había conseguido ser el foco de tantas pequeñas perturbaciones. Los primeros días me resultó insoportable dormir en la misma habitación que ese rostro de porcelana. Intenté leer hasta quedarse dormida, comiendo algo que me calmara, pero el silencio nocturno amplificaba cualquier minucia, el crujir de la madera, el roce de una cobija, la distancia de los relojes. A medianoche sentía que la casa respiraba más fuerte. A veces, el único sonido era el de la muñeca, si ella, de alguna manera, respiraba también. Pensaba en la manera en que los objetos de la infancia guardan historias. Una prenda aprisiona una imagen, un juguete contiene una memoria. Pero había algo en esa muñeca que no era memoria, era expectación. Era como si estuviera esperando algo que aún no se había decidido a revelar. Mi tío, Servando, fue el primero en nombrarlo sin rodeos. No la humanices, me dijo una tarde, con la voz partida. No le hables como si fuera de carne, no le pongas nombre. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiado y que había descubierto que la negación era un veneno lento. Cuando empiezas a tratarla como persona, se vuelve más difícil dejarla ser un objeto, y eso le da algo para sujetarse. No supe si estaba hablando de superstición o de un plan práctico. Solo sentí que sus palabras venían de un lugar de advertencia legítima, de alguien que había aprendido por las malas. La primera vez que vi a mi madre realmente asustada
Fue una noche en que volvió de trabajar antes de lo habitual y me encontró en el cuarto. Me sostuvo del brazo con manos que no estaban firmes y miró a la muñeca como si la conociera de otra vida. No habló en esa noche. Simplemente se sentó en la cama conmigo y apoyó la cabeza en mi hombro. Sus dedos jugaron con la costura del vestido sin tocarlo. En sus ojos había una historia que ella misma no se atrevía a pronunciar en voz alta. Recuerdos que no encajaban en una explicación práctica. Escenas apenas insinuadas de cuando era niña. Cosas que habían sucedido y que nadie había querido mirar demasiado. En la mesa del comedor se llevaron a cabo pequeñas reuniones. Conversaciones que evitaban decir lo que todas sabíamos. Mi tía puso cara de pragmatismo. Mi padre, esa mezcla de obstinación y resignación. Servando, por su parte, proponía soluciones que nadie seguía. Fue en una de esas noches, después de un nuevo episodio, un plato que cayó solo del estante, un reloj que dejó de andar de repente, cuando alguien sugirió una palabra que cada quien pronunció con cautela. Contención. La idea de que algo, por muy extraño que fuera, debía ser contenido, nos lanzó a una esfera de decisiones que se hicieron con premura y desgano. No porque quisiéramos creer, sino porque no supimos qué más hacer. En la comunidad hay gente que reza y gente que desconfiada. Aquí, en nuestra casa, había de todo eso mezclado. Nadie quería abrir la puerta al pánico, pero nadie quería tampoco seguir con esa tensión flotando como una nube baja. Mientras tanto, yo seguía despertando en la madrugada con la certeza de no estar sola. Hubo noches en las que me senté al borde de la cama con la muñeca enfrente, como si fuera posible mirarla a los ojos hasta que se desvaneciera por simple agotamiento. Le di nombres a mis miedos, la sensación de que me observaban desde el armario, la certeza de que la casa recordaba demasiadas cosas, la idea de que, de algún modo, la muñeca acumulaba esas miradas y las devolvía en forma de presión. ¿Cómo se mide la incomodidad de una presión que no deja huella física? No lo sé. Lo único que sé es que me alteraba el sueño, y con el tiempo alteró otras cosas. Risas que se volvieron cortas, conversaciones que se interrumpían, la familia que se fue cerrando en pequeños universos. Hubo un momento en el que la tensión llegó a un pico que todavía me hace estremecer cuando lo recuerdo. Fue una madrugada en la que, después de varios episodios escabrosos, mi padre llamó a nuestro vecino, un señor mayor que sabía más de tradiciones que de ciencia. No era una solución técnica, era buscar amparo en lo que alguno tuviera. El vecino no dijo gran cosa, solo meneó la cabeza y sugirió prudencia. Fue entonces cuando mi madre, sin que nadie se lo pidiera, habló por primera vez con detalle de su infancia y de la muñeca que la acompañó desde que la sacó de la basura. Dijo algo que, por simplicidad, sonó casi banal. La traje conmigo porque me dio miedo dejarla ahí. Pensé que el acto de cuidarla me haría fuerte. Lo dijo como quien cuenta una falta de juventud. Pero en su voz había un filo que cortaba. No era un arrepentimiento cualquiera. Era la confesión de una decisión que, con el tiempo, empezó a crecer y a buscar compañía. En ese relato acompasado y lento que mi madre dio esa noche, apareció una figura que nadie nombró antes, una anciana que ella obtubiló en alguna esquina del recuerdo. La describió con detalles parciales, como quien no quiere acabar la historia del todo, como si el contar fuera traer algo que no puede volver atrás. Habló de una vez en que la vio reflejada en un espejo que no era su espejo, una mujer mayor que parecía surgir detrás del vidrio y sonreír con una calma que helaba. No dijo que la anciana la atacara, no hacía falta. Sus palabras dejaron claro que la presencia había existido y que la pequeña, al crecer, cargó con esa existencia como con una sombra que no cedía. Fue mucho después, con los testimonios cruzados, que pudimos unir piezas. La casa había sido un lugar donde lo atávico y lo cotidiano cohabitaban sin diálogo. Había un patrón de episodios, pequeños, inofensivos aparentemente, pero acumulativos, que empezaban a dar una forma a la idea de que la muñeca y lo que la rodeaba poseían una insistencia propia. Para algunos era superstición, para otros una enfermedad del recuerdo. Para nosotros, en ese momento, era una realidad que interfería en la vida diaria. Una noche, cuando la tensión ya era insoportable, Servando tocó a la puerta con la cara pálida. Sus palabras fueron cortas. «Tenemos que hacer algo». No especificó el qué,
No lo había decidido, solo dijo que ya no se sentía seguro en la casa y que había sentido la presencia más cerca que nunca. Le pregunté si pensaba en llamar a alguien. Negó con la cabeza. No quiero que me miren como a un loco, dijo. Miré a mi padre, que sostenía la taza de café con la mirada perdida. En silencio, entre los tres, entendimos que la situación había pasado del miedo al temor persistente. No era solo susto, era una casa que, de alguna manera, no dejaba de recordarnos. En medio de esa incertidumbre surgió, por boca de mi madre, la idea de acudir a alguien conocido en el barrio, una mujer que, según decían, tenía un don. No puedo describir con precisión qué tipo de don. Para cada quien en la familia tenía un sabor distinto. Curación, contención, palabras. La mencionamos con cautela, sabiendo que invocar esa palabra era abrir una puerta hacia algo más que silencio. Nadie allí quería explicitarlo, pero la palabra contención volvió a aparecer, con la misma fuerza de antes. Decidimos esperar. Hicimos guardias tontas al principio. Alguien se quedaba hasta tarde en la cocina, la radio a volumen bajo para crear compañía, luces que se dejaban encendidas. Todo eso era una manera de fingir que se podía domesticar lo que quizá no lo era. Pero en una casa donde las noches se prolongan y el cansancio se acumula, las medidas pequeñas muestran su fragilidad. Lo que nadie esperaba era que uno de los momentos más intensos estuviera a punto de suceder, sin previo aviso, en la penumbra de una madrugada cualquiera. Fue entonces cuando mi padre me dijo en voz baja, con las manos temblorosas como nunca lo había visto, que la muñeca había sido de mi madre desde que era niña. Que había habido cosas extrañas desde aquel entonces. Que había un pacto no escrito de no tirar, de no regalar, como si desprenderse de ese objeto fuera a abrir un acto irreversible. Yo le pregunté por qué nadie nos había contado. Él evitó mirarme a los ojos. Porque cuando empiezas a decir las cosas, no hay vuelta atrás, contestó. Lo mejor fue siempre callar y acomodar. A partir de ese momento la historia dejó de ser solo una colección de sonidos nocturnos, para convertirse en una herida familiar que se reabrió. Me di cuenta de que el espacio entre creer y no creer era pequeño. Bastaba un episodio más y estábamos obligados a nombrar lo que ocurría. ¿Qué se hace cuando los objetos de tu pasado se vuelven inhabitables? Cuando lo que guardaste por cariño o por miedo regresa con otra intención. Yo no tenía la respuesta. Solo sabía que ya no podía dormir con esa muñeca cerca, sin sentir que algo me observaba con una paciencia que daba pavor. Esa madrugada, antes de que el sol amenazara con disipar los contornos, el ruido fue distinto. No era un golpe, ni una respiración suelta. Era un susurro que parecía salir de la pared misma. Por un segundo pensé que había perdido la razón. Me levanté, con los pies en el suelo frío, y fui hasta la puerta. Abrí sin hacer ruido y miré el pasillo. La luz del farol de la calle se filtraba y dibujaba una sombra en la escalera. Al mirar arriba, vi la silueta de algo que no supe nombrar. Una figura que, por unos instantes, se pegó a la baranda y me observó. No sé cuánto duró esa mirada. Mi cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrí hasta la cocina y desperté a Servando dando golpes en la puerta con el puño. Él, en pijama, se levantó sin decir palabra, con esa calma nerviosa que ponen las personas que han aprendido a enfrentar lo imposible. Nos miramos los dos, y en esa mirada hubo la aceptación tácita de que ya no éramos los mismos que habían pasado por la casa la noche anterior. A ver, dijo Servando al final, y su voz apenas fue un hiro. Si esto no tiene explicación, no nos queda otra que tomar medidas. No especificó cuáles. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sé que en esos minutos, la casa dejó de ser mi casa de la infancia, y empezó a parecer un lugar con una historia que estaba dispuesta a insistir. Cerramos la puerta del cuarto con cuidado. Antes de hacerlo, me detuve un segundo y miré la cama. La muñeca seguía ahí, inmóvil, con el vestido manchado y los ojos de porcelana que reflejaban la luz como si fueran pequeñas lámparas. Por un instante, sentí que su mirada me atravesaba y me dejaba vacía. Entendí, con una claridad dolorosa, que dormir cerca de ese juguete no era una simple elección sentimental. Era invitar a algo indecible a compartir el espacio donde uno debería soñar. Si llegaste hasta aquí, y esto te interesa, suscríbete para escuchar más historias reales como esta. A la mañana siguiente, la tensión había escalado a un punto en que la casa ya no aceptaba medias soluciones. La vecina vio luces en la ventana a las 3, y un desconocido, que decía no conocer la casa, se quedó parado en la calle mirando fijamente hacia nosotros sin moverse. Almorzamos en silencio.
Se empezó a hablar con nombres que antes nadie pronunciaba: contención, vigilancia, guardia. Nadie quería aparecer como exagerado, pero la necesidad de protegerse se colaba en cada gesto. Fue después del almuerzo cuando Servando me contó un detalle que me heló por dentro. Mientras subía por las escaleras esa mañana, dijo que vio, grabada en la baranda, una marca de hojas pequeñas como si alguien hubiera raspado con las uñas en la madera. No era el desgaste usual, eran marcas recientes, finas, repetidas. Me lo mostró con la linterna, y la luz dibujó líneas que parecían un mensaje. No entendíamos qué decía, ni qué pedía. Solo supimos que no eran muebles los que hacían eso. Al tocar la ranura, la mano se me quedó fría y sentí una comezón extraña en la nuca, como cuando alguien pasa la palma de la mano por tu espalda sin tocártela. A partir de ese momento, mi padre dejó de fingir que todo estaba bien. Se le notaba una urgencia que hasta entonces no había. Habló con vecinos, intentó arreglos prácticos, puso cerrojos en el armario. Todo lo que hacía parecía insignificante frente a la acumulación de pequeñas señales. Lo que para la mayoría serían coincidencias, ahora formaba un patrón insistente. Yo, que regresé a la casa por nostalgia y por necesidad, me empecé a sentir culpable por haber vuelto. ¿Qué si mi presencia había sido la chispa? ¿Qué si mi llegada reactivó algo que había estado dormido? Las preguntas no tenían respuestas. Esa noche, cuando me acosté de nuevo, decidí no mirar a la muñeca. La coloqué con la espalda apoyada en la almohada y me cubrí con la sábana hasta la barbilla. A las 2 de la madrugada sentí un roce. Algo pasó por la punta de mis pies. No me moví. Sopesé la idea de encender la luz y arruinar lo que quedaba de la casa. Pensé en despertar a alguien. Pero la sensación creció en intensidad. No era un roce casual. Fue como si alguien pasara la mano por la pierna, subiera por la cama y se sentara al borde, sin peso visible. El sonido de la madera al lado de la cama, el leve crujido del colchón, todo indicaba presencia. Mi cuerpo, ahora sí, no pudo más. Me incorporé lentamente. La habitación estaba helada. Me paré y me aproximé a la cama sin pensar demasiado. La muñeca estaba en la misma posición, pero la cabeza había girado un poco, como si me hubiera estado mirando todo el tiempo. Sentí que por primera vez en toda la experiencia, algo dentro de mí cambió de lugar. Un miedo que no era solo por la muñeca, sino por la idea de que había cosas que se quedaban y reclamaban sitio. Pensé en todas las advertencias: no la humanices, no la regales, no la tires. Pensé en la necesidad de mi madre de cuidarla, en la soledad de mi padre, en el empujón a Servando. Había un hilo que nos unía, y me di cuenta de que ese hilo no era solo una historia de objetos, era una herencia que se transmitía por actos pequeños y olvidados. No escribo esto para asustarte sin motivo, lo escribo para decirte: si alguna vez encuentras en tu casa un juguete de la infancia que no recuerdas traer, o si alguien lo deja allí sin explicación, no lo subestimes, no lo dejes cerca de donde duermes. Mantén distancia. No lo humanices por costumbre, porque lo que empezó como un objeto adquiere, con el tiempo y la atención humana, una intensidad que puede volverse difícil de enfrentar. La noche que siguió a esa madrugada, algo aún más claro sucedió, algo que nos obligó a tomar una decisión que cambió todo. Pero eso ya pertenece a otra parte de la historia. Aquí dejo solo la certeza de que, a partir de aquel punto, no hubo vuelta atrás. La casa había declarado su presencia, y nosotros, de un modo u otro, estábamos todavía aprendiendo a escucharla. La noche que siguió a esa madrugada en la que vi la figura en la baranda fue la que nos obligó a decidir. No hubo gestos grandilocuentes. Fue una acumulación de pequeños detalles que, juntos, empezaron a pesar demasiado. A media tarde la casa parecía normal, como si hubiéramos conseguido colocar otra capa de rutina sobre el zumbido. Pero al caer la noche, todo volvió a tensarse. Recuerdo que la luz en el comedor estaba baja. La mesa todavía tenía las huellas del almuerzo. Mi madre se sentó con las manos alrededor de una pasa que ya no contenía nada caliente. Su respiración era corta. Mi padre miraba la ventana con esa mezcla de cansancio y una determinación que yo no le había visto antes.
Servando llegó con un vendaje fresco en la rodilla y la cara empastada de polvo del taller. Traía consigo una sensación que ninguno supimos nombrar: agotamiento de quien ya no quiere seguir poniendo más parches. No sucedió de golpe. Primero hubo un silencio más profundo que de costumbre, como si la casa misma se hubiese detenido para escuchar. Después, la radio en el cuarto de mi infancia empezó a sonar sola, una emisora vieja, con una melodía lenta, y la perilla giró como empujada por un dedo invisible. Mi padre fue a apagarla. Cuando abrió la puerta, la radio se cayó de golpe, y en el espejo del armario se detuvo una imagen que me heló: la figura de la anciana, apenas un parpadeo, reflejada detrás de mi padre, como si la casa hubiera querido mostrar aquello que no se atrevíamos a nombrar. Mi madre soltó la taza y las manos le temblaron. De repente, bajó la mirada y habló con una voz que parecía venir desde muy lejos. Tiene que terminarse. No añadió más. No nos explicó cómo ni por qué, pero en esa frase hubo toda la urgencia de alguien que había llevado un peso demasiado tiempo. Llamamos a la mujer del barrio con voz entrecortada. Nadie la nombraba por su apodo ni por sus costumbres, simplemente la invocábamos como a alguien que podía poner límites. La mujer llegó con la calma de quien conoce el pulso del miedo. No vino en silencio. Traía una bolsa de tela, un collar simple envuelto en un paño y unas palabras cortas sin adornos. No preguntó razones ni juicios. Miró a cada uno de nosotros y, como si nos midiera, dijo: si quieren que esto pare, hay condiciones. Son estrictas. Están dispuestos a obedecerlas. No puedo reproducir lo que hizo, ni quiero, en una lista de pasos. No voy a dar instrucciones ni rituales, pero puedo decir lo que ocurrió dentro de la casa esa noche y cómo nos afectó. La mujer no usó palabras grandilocuentes. Habló con una voz grave y concreta. Pidió que trajéramos la muñeca al centro del salón. Le tocó la cara con una lentitud que a mí me pareció una despedida. Luego habló al objeto, como si le devolviera memoria y límites al mismo tiempo. Hubo cantos, sí, o tal vez eran frases antiguas. Hubo agua y humo, o algún aroma que no supe identificar. Hubo una sensación de frío intenso alrededor del muñeco. Y hubo, sobre todo, un momento en que la mujer pareció arrodillarse ante algo que nosotros ya habíamos dejado crecer, y a lo que habíamos permitido creer que tenía voz propia. Al final, guardó en la muñeca una bolsita cosida a la tela del pecho, colocó alrededor de su cuello un collar, y nos miró a los ojos con firmeza. Dijo: no la tiren, no la regalen, no la saquen de la casa sin esto, no duerman con ella. No explicó por qué 13 años, solo dijo que había un tiempo que debía ser respetado. 13 años de contención. Repitió como si la cifra fuera una llave, y nos dejó una instrucción más: que aquel que cuidara la casa siguiera ciertas rutinas sencillas de vigilancia, nada estrafalario, todo practicable. Nos pidió discreción, y nos pidió oración. No dio instrucciones públicas, no hizo shows. Se marchó después de esa noche con la misma calma serena de quien dejó algo en paz momentáneamente, y sabe que la paz es frágil. Lo que ocurrió después fue, en apariencia, alivio. La radio dejó de encenderse sola, la perilla no se movió más sin manos que la tocaran, y el perro del vecino volvió a cruzar frente a la casa sin detenerse. Hubo una sensación de que algo había cedido, como cuando una tormenta baja la presión y el aire se calma. Pero no se fue todo. Lo que quedó fue una regla doméstica que se instaló con la dureza de una ley familiar. La muñeca permanecía en una caja, con su bolsita y su collar. La caja estaba cerrada y guardada en el cuarto de mi madre. Y nadie dormía en esa habitación si la puerta estaba abierta. En los siguientes meses, el cambio fue notable solo en su aspecto más evidente. La violencia de los episodios nocturnos disminuyó, pero las cicatrices que había dejado el tiempo de tensión se manifestaron de otras maneras, más silenciosas y resistentes.
Mi madre empezó a vivir con un cansancio profundo que ya no era solo físico. Su risa se hizo más rara y ciertas frases del pasado emergían en su boca, recortes de memoria que nos descolocaban. Mi padre, que antes hablaba con la muñeca en un intento de compañía, dejó de hacerlo de forma pública. A veces lo sorprendíamos en la madrugada, sentado en la cocina, mirándola a la distancia como quien observa un lugar viejo donde ocurrió algo que no se quiere repetir. Servando reordenó sus horarios, evitaba las noches en la casa y trabajaba hasta tarde en el taller. La contención había funcionado para calmar lo visible, pero en su efecto había una lección incómoda. Contener no es eliminar. La casa guardó su memoria como una cicatriz, visible pero no dolorosa en cada instante. Con el transcurso de los años se fueron instalando rutinas que nos protegían de la confianza ingenua. Había lugares que nadie tocaba y palabras que no se pronunciaban. Algunos vecinos no venían tanto, otros traían cosas o ayuda sin preguntar. La muñeca se convirtió en un nombre callado, en una sombra en el fondo del armario de mi madre. Cuando visitaba, sentía que caminaba siempre por una casa que aprendió a contener algo que no quería mirar. Durante 13 años mantuvimos ese pacto silencioso. No fue fácil. Hubo días en que la curiosidad trató de abrir la tapa de la caja. Hubo noches en que mi padre se encontraba a sí mismo hablando en voz baja, como para ensayar que él también podía seguir adelante. Hubo discusiones cortas sobre si aquello que llamábamos contención no era en realidad una manera de no afrontar otras cosas, resentimientos, deficiencias afectivas, heridas que se curan con el tiempo. Algunas veces pensé que el problema no era la muñeca, sino las historias que en torno a ella habíamos tejido para evitar mirar lo que dolía en la casa. Soledad, muertos sin duelo, secretos heredados. Pasaron los años con la modorra de lo cotidiano. Trabajos, bodas, muertes pequeñas, cumpleaños. Los niños del barrio crecieron y dejaron de venir en pijama a pedir dulces. Cambiaron camas, se pintaron paredes. Mi madre envejeció, como todos envejecemos, y en su edad hubo una mezcla de alivio y costumbre. A veces, cuando llegaba y abría la puerta del cuarto para hacer la limpieza, miraba la caja con un respeto antiguo, como quien saluda a un objeto que ha sido testigo de muchas cosas. Mi padre murió sin que la muñeca emergiera de nuevo en escena con brusquedad pública. Hubo un duelo que nadie nos pudo quitar, y la caja quedó a cargo de mi madre, como si fuera otro objeto más en la casa. Yo me fui otra vez. Las razones fueron muchas: trabajo, distancia, la necesidad de no vivir entre sombras propias. Volvía con menos frecuencia, y cuando lo hacía, sentía que tocar aquello era una forma de poner a prueba la cordura. Aún así, cada visita estaba marcada por ese ritual pequeño: la llave de la caja, una inspección tácita y la promesa no dicha de que todo seguiría igual. A veces, en las llamadas largas desde lejos, mi madre me pedía que cuidara de las visitas, que nadie durmiera cerca de la muñeca, que mantuviera el acuerdo que habíamos firmado con silencio. Yo aceptaba sin explicar demasiado. Hay compromisos que no caben en la conversación pública. Creí que la historia había encontrado su forma, una rareza contenida dentro de una narrativa familiar que se volvía cotidiana, hasta que la caja apareció vacía. No fue una mañana apocalíptica, fue un miércoles cualquiera, con un cielo claro y la promesa de lluvia ligera para la tarde. Yo había ido a ayudar a mi madre con papeles, había cometido la negligencia de no tocar la caja ese día. Fue Servando quien llamó preocupado. «Algo pasa con la caja», dijo en voz baja. «No está». En mi pecho la palabra «no» se expandió con la misma sensación que tuve al ver a la muñeca la primera vez, algo que corta y deja vacío. Volé a la casa. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en el pasillo, las manos juntas, los ojos fijos en el suelo. La caja, abierta, yacía sobre la alfombra con la tapa a un lado. Dentro, la bolsita cosida al vestido no estaba, el collar tampoco. Había restos de tela, pequeñas hebras sueltas, como si alguien hubiera arrancado algo a la fuerza, o como si el tiempo hubiera decidido deshacerse de aquello que ya no le pertenecía. No había señales de que alguien hubiese entrado. Las huellas en el polvo no indicaban presencia humana distinta a la nuestra. Tampoco había explicación lógica.
solo vacío. La primera reacción fue incredulidad. Después vino la sensación que se siente cuando un acuerdo tácito se rompe, culpa, miedo, la pregunta de si eso que habíamos decidido contener había encontrado un modo de salir sin que nosotros lo supiéramos. Mi madre dijo poco. Se me quedó mirando con los ojos húmedos y me preguntó con la voz más rota que le recuerdo: ¿y ahora qué? Sabía que la pregunta no tenía respuesta clara. Nada garantiza que abrir una caja deje las cosas tal cual estaban. Los días siguientes volvieron a llenarse de cosas pequeñas e inquietantes. La radio volvió a tocar de madrugada una melodía que se colaba por la pared de la cocina. Un vecino juró haber visto a alguien en la vereda mirando hacia la casa, como si eligiera un momento. Descubrimos que los muebles tenían marcas nuevas, líneas finas que se parecían a aquellas que Servando había visto en la baranda años atrás. No hubo una sola noche en la que el silencio permitiera una respiración plena. Había otra vez un peso. Contactamos a la mujer que nos había ayudado años atrás. Vivía en el mismo barrio, con la misma calma, y aunque sus manos ya estaban más temblorosas que la última vez, vino a la casa sin mucha ceremonia. Observó la caja, miró a la muñeca ausente como si leyera un libro en blanco, y dijo: algunas veces los objetos parten, algunas veces se van. Cuando eso pasa, lo que queda es la herida que dejaron. No explicó más. Nosotros queríamos certezas, buscar, denunciar, deshacernos. Ella negó con la cabeza. No todo se resuelve con búsqueda o con denuncia, dijo. Algunas cosas se transforman en memoria, otras en ausencia que pide otra forma de cuidado. La ausencia no fue la calma que esperábamos, fue una presencia invertida. La casa parecía vacía y a la vez cuidada por algo que miraba desde fuera. Las noches volvieron a ser tensas. Yo empecé a notar que, al dormir en una habitación distinta, sentía que algo me veía desde otra casa, no la mía. Caminando por la calle, a veces sentía que había ojos en una ventana que no pertenecía a nadie. No sé si era sugestión o consecuencia directa de lo que ocurrió. Solo puedo relatar lo que viví, una sensación de vigilancia que se reinstalaba en nuestro mundo. Con el tiempo comprendimos que la desaparición de la muñeca no había sido el cierre que queríamos. En vez de eso, había abierto otra clase de duelo. El duelo por lo que guardamos, por lo que permitimos que se volviera importante, y por las decisiones que tomamos para no enfrentar dolores mayores. Empezaron a surgir reproches, silenciosos y luego hablados, sobre por qué mi madre la había guardado en su momento, sobre si nosotros habíamos sido suficientemente firmes, sobre por qué no la habíamos destruido cuando aún pudimos. Nadie quería culparse del todo. Las culpas compartidas no se borran con acusaciones, solo se incorporan a la memoria. Pasaron años más en un compás de entender y de resistir. Mi madre murió antes de que encontráramos respuestas, y su muerte dejó huecos que ninguna explicación podría cerrar. Servando alejó el pueblo y se llevó consigo el taller, y aunque nos visitaba, había una distancia nueva en su risa. Yo me encontraba, a menudo, soñando con la muñeca, no su forma, sino el peso de su mirada y la sensación de que las cosas que heredamos no nos pertenecen solo a nosotros, nos pertenecen también a la memoria de quien la quiso y a las corrientes invisibles que esas memorias generan. Hubo un episodio que todavía me acompaña. Fue una noche en que regresé sola a la casa después de un entierro. La casa olía a humedad y a cera. Me acosté en el cuarto de huéspedes y por costumbre mantuve la luz mínima. A medianoche me desperté con la sensación de que alguien se había sentado al borde de la cama. No había peso visible, pero el colchón tenía un hundimiento leve. Sentí una presencia junto a mi cara, un abrazo que no era abrazo, un reconocimiento que me heló. No había voz, solo un calor que pasó como un aliento. No supe si rogaba o recordaba. No supe siquiera si era la muñeca o algo que había tomado aquello como forma. Cerré los ojos con fuerza y recé sin saber a quién. Pedí que la casa volviera a ser un lugar para vivir, no un lugar para sostener historias antiguas. Con el tiempo, la intensidad se diluyó. Aprendimos a convivir con la idea de que algunas heridas no se curan, sino que se cicatrizan. Aprendimos a cuidar la casa con actos sencillos, abrir ventanas, hablar entre nosotros, nombrar lo que antes no se hablaba. También aprendimos el precio de la curiosidad, no buscar lo que el corazón teme encontrar.
Al final, la lección que quedó fue esta, que ahora comparto con tus oídos. Los objetos de la infancia son lienzos en blanco, donde estampamos nuestros miedos y nuestros consuelos. Cuando los tratamos como personas, les damos una fuerza que antes no tenían. No estoy afirmando aquí verdades metafísicas ni doctrinas espirituales. Hablo desde la experiencia que me tocó vivir. No te quiero asustar por gusto. Tampoco quiero que pienses que todo objeto extraño es maldad. Lo que quiero decirte, con la honestidad con la que me contaron y viví esto, es que hay límites prudentes entre lo que nos reconforta y lo que nos engancha. No duermas cerca de un juguete que no recuerdas tener. Si alguien lo deja en tu cama, pon distancia. No lo conviertas en confidente por inercia. La humanización de un objeto, hecha por la urgencia de compañía, puede abrir puertas que no imaginabas. No hablo solo de muñecas o casas viejas. Hablo de costumbres y de silencios que se transmiten de generación en generación. Si comparto esta experiencia es porque a veces, cuando algo te pasa, lo único que deseas es que alguien más escuche y entienda que las cosas pequeñas pueden tener consecuencias grandes. Y porque, si mi relato evita siquiera que una persona duerma una noche con un objeto extraño junto a ella por costumbre, habrá valido la pena traerlo a la luz. Antes de terminar, quiero pedirte algo. Si conoces historias parecidas, compártelas en los comentarios. No para alimentar el miedo, sino para que seamos una comunidad que escucha y acompaña. Y si puedes, pide por nosotros en una oración. No pido soluciones milagrosas, pido compañía en la incertidumbre. Señor, si estás ahí, te pido que pongas tu paz donde las noches han sido largas, que des descanso a quienes llevan miedo heredado y que ilumines los lugares donde la memoria duele. Protege nuestros sueños y guíanos para no convertir lo que amamos en cadenas. Te pedimos con humildad que nos des fortaleza para mirar lo que no queremos ver y ternura para cuidarnos los unos a los otros. Si esta historia te resonó, deja aquí tu experiencia. Y por favor, recen por nosotros. No para que la memoria desaparezca, sino para que podamos vivir sin el peso de lo que no fuimos capaces de soltar a tiempo. Descubre, cuida y sobre todo, cuando encuentres un juguete antiguo en tu cama, manténlo lejos de tu sueño. Nunca duermas junto a un juguete de la infancia sin antes preguntar por qué está ahí.